Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Iglesia Militante. Continuando con la serie Remozar. Remozar significa cambiar, reestructurar, remodelar, sin perder o sin eliminar la estructura principal. De aquí vamos a iniciar lo que es la Semana Santa. Precisamente hoy, Domingo de Ramos, pues voy a hacer una serie a continuar con la serie durante la semana para ir reflexionando sobre los diferentes temas que lleva precisamente a la celebración de lo que es la Semana Santa. Por eso es de que empezamos con lo que es el lavatorio, la Eucaristía y la institución del sacerdocio. ¿Por qué decimos que los jueves santos se considera como el día del sacerdote, el día del sacerdocio? Esto lo vamos a ver dentro de esta temática. Y empezando con lo que es el lavatorio, no es que Jesús se inventa algo, toma de la misma cultura, de la misma tradición, de las mismas costumbres, el lavado de los pies, que es un acto ritual que simboliza la hospitalidad en Oriente, los ser bienvenidos, proporcionando agua de limpieza y bienestar para los viajeros después de su largo camino. Y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Eh, Hay diferentes testimonios, lecturas que hablan de este lavatorio de pies. Entonces podemos verlo desde la época del padre Abraham, cuando los tres ángeles llegaron a casa de Abraham, el patriarca les hizo lavar los pies como señal de hospitalidad y de bienvenida y de que estén confortables. Eh, También se elevaron los pies a Eliezer y a los que se le acompañaron cuando entraron a la casa de Labán, y los hermanos de José cuando llegaron a Egipto también le lavaron los pies en señal de bienvenida, son acogidos. Cuando entra ya, por ejemplo, la era cristiana, propiamente hablando, desde Jesucristo, que lo instituye dentro de el ritual de la Eucaristía, entonces se entra con ese énfasis de enfoque Jesús le da de servicio, ¿sí? Claro, de acogida, pero también ahora de servicio con un propósito también espiritual, en servicio que el que quiere ser grande sirva también a los de abajo. Entonces, eso es en cuanto a el mandato también de Jesús en el Nuevo Testamento. También dentro de la iglesia primitiva se celebraba el lavatorio de los pies en cada Eucaristía. Es decir, después de la resurrección de Jesús y después de que los apóstoles de ascensión y que continuaron la labor evangelizadora de la anunciación de la nueva del evangelio, que Jesús había resucitado, entonces los apóstoles y sus descendientes, con todos los obispos y sacerdotes, continuaron con esta tradición de lavatorio de los pies dentro de la Eucaristía, dentro de la celebración, vamos a decir, de la misa. ¿Cuándo se quitó? No sé. Así históricamente desconozco cuándo se quitó esto, pero aparte del ritual de la misa, es decir, el apóstol celebrante, posteriormente el obispo, el descendiente de los apóstoles, ellos lavaban los pies a quienes asistían a la misa, ¿sí? Y esto era un servicio continuo en la iglesia primitiva, y era una costumbre de lavar los pies a otros cristianos en signo de humildad y servicio. Y este trabajo lo ejercían también las mujeres, no solamente los hombres, también las viudas. Por ejemplo, tenemos en Timoteo 5:10, donde se manifiesta
el lavado. No era por humillación, era simplemente era de humildad y servicio. Pero vamos a lo que es la Eucaristía. No es la última, vamos a decir, no es el banquete, no es lo que es la última. Sí, es la última cena, previa a la última cena, voy a decirlo así, y te voy a decir el por qué, pero no es, como se dice, el banquete celestial o algo así, no es un banquete, no es una fiesta, no están en un momento de fiesta, es un momento de celebración de la tradición judía, y también venía un momento crítico, un momento difícil para Jesucristo. Pero antes de irse, Jesús instituye la Eucaristía, es decir, tomó los elementos o dentro de los elementos de la tradición judía que celebraban, obviamente, en Jerusalén, en Israel y todo judío que estaba en la diáspora. Aquí quiero destacar dos cosas. Eh, Hay una celebración tradicional judía, Jesús es judío, y aprovecha ese momento cuando va a lo que llamamos el cenáculo, donde va a pasar la Pascua judía, y ahí hace la celebración o celebran la celebración de Beracá, es decir, la bendición o la acción de gracias. El Beracá se trata de una bendición dirigida a Dios o no dirigida una bendición a Él, sino una acción de gracias dirigida a Dios en admiración y alegría por las maravillas que Él ha realizado. Ambas bendiciones se insertan en el actual, vamos, en el ritual de la comida festiva judía. Por eso la bendición sobre el pan coincidiría con el breve beracá antes de comenzar probablemente la comida, mientras que la bendición sobre el cáliz tendría lugar un poco más tras la comida. Así que el cáliz es la copa de la bendición. Quiero destacar los evangelios que ellos nos narran. Hay una mezcla entre lo que es la celebración judía y lo que va a ser la nueva celebración de la misa, es decir, o de la institución de la Eucaristía. Jesús, en la bendición del Beracá, dentro de la tradición judía, no instituye la Eucaristía, hace una celebración aparte, pero aprovecha el momento, vamos a decirlo así, donde celebra dentro de celebra la Pascua judía, la cena judía, este Beracá. Y aparte, hace llamar, más bien, lleva a los apóstoles para ordenarlos y para institucionar la Eucaristía, o a la inversa. Entonces hay dos celebraciones, el Beracá, la bendición o acción de gracias, como, ahora sí, como buen judío. Entonces, de ahí, tiempo en cuanto unos, no sé, media hora, una hora, no sé, después, instituye Jesús la Eucaristía como hoy la tenemos con esos elementos. Y ordena, vamos a decirlo así, ordena sacerdotes o los consagra sacerdotes a los 12 apóstoles o a los apóstoles. Desconozco, históricamente hablando, que Judas haya sido sacerdote, perdón, consagrado sacerdote. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro que sí participó de esa consagración de de la consagración, lo que es propiamente el sacrificio de Jesús. Participó de la celebración de el Beracá, así también como de la celebración de la institución de la misa.
el pan, la Eucaristía, Marcos 14, 22, en Mateo tenemos 26, 26, 26, las palabras sobre el pan. Tomad esto, tomad, o sea, agarrarlo, recibirlo. Esto es mi cuerpo. Esto es Pablo, el apóstol Pablo, dice en 1 de Corintios 11, 24, esto es mi cuerpo que se entrega en el término español por vosotros, por ustedes, en término mexicano, ¿sí? Y Lucas contempla con pleno sentido, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, ¿sí? Lucas 22, 19. Inmediatamente Pablo y Lucas, Jesús manda a repetir y haced esto, o sea, todo lo que ustedes vieron aquí en conmemoración mía, porque ustedes tienen la facultad de hacerlo. No ahorita, sino en el siguiente momento que los va a ordenar sacerdotes dentro de la segunda, vamos a decir, institución de la Eucaristía. Una era la cena tradicional, que no se menciona, la cena, perdón, tradicional, el veracá, y que ahí se entremezcla la narración de los evangelios con la institución de la Eucaristía, pero hizo dos Eucaristías, vamos a decir, la acción de gracias tradicional judía y la institución de la Eucaristía aparte. En la celebración del Veracá no solamente estuvieron los apóstoles, o sea, él y Jesús y los 12 apóstoles, sino hubo más gente, incluyendo José de Arimatea, incluyendo, ahorita se me pasa el nombre, incluyendo pues, quienes hicieron la comida, las mujeres también, junto con su madre, y posteriormente ellos se van y que se quedan solamente, o los llama solamente aparte, a lo que son los 12 apóstoles, y donde que venimos haciendo, donde instituye la Eucaristía. Fue un momento sublime, fue un momento celestial, fue un momento muy, muy impactante. Y después que instituye la Eucaristía, Jesús, ahorita voy a explicar, ordena a los sacerdotes o a los apóstoles como sacerdotes. Entonces, hacer esto en conmemoración mía, es decir, ustedes tienen la facultad de hacer lo que aquí dice, la celebración de la Eucaristía para hacer mi presencia real en la Eucaristía, en el pan y en el vino. O sea, ustedes tienen la facultad. Y ahorita, como acabo de explicar, inmediatamente, posteriormente los ordenó. Eh, las palabras de Marcos sobre el cáliz, Marcos 14, 24, dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Pero Mateo 26, 28, añade un poquito más, por muchos, para el perdón de los pecados, o sea, para el perdón de los pecados, lo que añade Mateo. Así que Jesús partió el pan, o sea, no es la Eucaristía del Veracá o la celebración del Veracá de Acción de Gracias, sino ya la institución de la Eucaristía, que es otra ceremonia, por decirlo así, dentro del tabernáculo, dentro del momento que está ahí, previo a la que vas a irse al huerto de los olivos, donde es apresado y esto ya sabemos lo que es esa parte de la historia, esa parte de los acontecimientos. Entonces, a Jesús, para muchos, para perdón de los pecados, nos dice Mateo. Toma los elementos. Históricamente, la copa, y había 6 copas más, pero la copa principal, de un poquito grande, no era una copa pequeña, un cáliz pequeño como la conocemos hoy, era grande, y otras pequeñas, y invierte el vino, y también invierte, le pone agua, como hoy está instituido en la Eucaristía. El vino el sacerdote pone en el cáliz y luego le agrega un poco de agua.
no es para minimizar el impacto de la fuerza ahora sí, del vino, de la uva, de la fermentación, sino es para la unión que el agua significa lo humano, la parte humana, uniéndose a la parte divina que es eh, el vino, la uva. Entonces Jesús eh, toma eso, lo consagra y se los da a los apóstoles para que lo tomen. Lo mismo ocurre con el pan. Ahora quiero destacar que el cáliz, históricamente hablando, es el mismo que utilizó pues, no sé cuántos siglos, o menos mínimo 2 milenios, Melquisedec. Es el mismo cáliz. ¿Cómo llegó a Jesús? No sabemos, pero lo que sabemos es que sí lo utilizó Jesús al instituir la Eucaristía. Entonces, estamos hablando de dos celebraciones separadas, dentro del mismo día o dentro del mismo rato, dentro de la misma tarde, etc. No tengo claro históricamente en qué momento celebraron todo esto, en qué momento en el sentido de, eh, de tiempo, si era 2 de la tarde, 3 de la tarde o 5 de la tarde, lo que era la cena, la celebración de la acción de gracias del Veracá. Y 6 de la tarde, asumo, quiero pensar, porque Jesús cuando va hacia los olivos son aproximadamente las 9 de la noche, aproximadamente. Entonces, precisamente al instituir la Eucaristía, crea comunión. Ese es un gesto primordial de dar, compartir y unir. Y se adquiere esto en la última cena. La última cena no es el Baracá, sino la institución de la Eucaristía. Es decir, Jesús se entrega a sí mismo. O sea, es la bondad de Dios que se manifiesta en el repartir y se convierte totalmente en el momento en que su Hijo, o sea, Jesús, se comunica y reparte a sí mismo en el pan. Es decir, eh, yo aquí, con toda mi esencia humana y divina, estoy. Este es mi cuerpo. Este es el pan. Los panes, obviamente, no eran como los que usó en Jesús en la Eucaristía, como las hostias que hoy tenemos, sino el pan tradicional del Veracá, sin levadura, como fue instruido en su momento por Moisés, o a Moisés y después el puesto en práctica. Entonces, yo aquí estoy. Tomad esto. Es mi cuerpo. Para muchos quizás será difícil entender cuando no se ve desde la perspectiva de fe y de la perspectiva de la realidad. Hay muchos estudios sobre lo que generalmente se conoce como milagros eucarísticos. Hay un científico ateo convertido al cristianismo, Ricardo. Les voy a poner aquí también en el link, voy a poner sus videos el link para que puedan verlo, los milagros eucarísticos. Él es ateo, posiblemente ahora que se dedica a hacer conferencias, pues es cristiano católico de rito romano. Entonces, aquí yo estoy. Yo, aquí, yo soy, con la divinidad y con la humanidad. Es decir, está dentro de la materia del pan y del vino. Entonces, cuando Jesús habla de su cuerpo, no se refiere como cuerpo distinto al alma y al espíritu, sino a toda la personalidad
en carne y hueso, o sea, todo lo que es la persona. En ese sentido, los discípulos podían entender que esto soy yo, o sea, yo, el Mesías prometido allá, aquí estoy, presente físicamente, ahorita en mi persona y también físicamente presente en mi persona en la Eucaristía. Nadie me quita la vida, sino que esta es la clave. Esta es la clave lo vemos en Juan 10:18, esta es la clave de la entrega voluntaria a Jesús. Esto puede decir, pensar dentro de nuestra lógica occidental actual, es decir, eso significa que él fue y se entregó a Pilato o se entregó y les dijo, hey, yo voy a estar aquí en los Olivos y se entrega y van y me recogen ahí. No, ¿sí? Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Aprovecha ese momento de dar la vida para la salvación del hombre. Libremente. O sea, nadie me está forzando. Aunque me arreste Pilato, aunque me arresten la guardia del templo, aunque los sumos sacerdotes, ese es su deseo de matarme, yo le entrego libremente. Hago un acto de la libertad. Así como allá Adán y Eva hicieron un acto de la libertad, de decisión, de desobedecer a Dios y todo lo que, comerse la manzana y todo lo que hemos venido, ¿no?, explicando en los primeros videos de la serie Remozar. Entonces, él ahora libremente, de su acto de la voluntad, decide entregarse libremente. Es decir, yo acepto este momento que viene. Quiero hacer un paréntesis también esta es una reflexión a considerar, no es así, pero era necesario llegar hasta este punto de sacrificio de Jesús, de la vida, del momento de todo el sacrificio por lo que pasó, lo que llamamos la pasión hasta la crucifixión. Si lo vemos desde el ángulo de de toda la historia, de los sacrificios que se hacían para Dios, sí, pero si lo vemos desde un plano divino, desde el plano divino, si nosotros lo vemos de aquí, el mismo, pero si lo vemos de arriba para abajo, como plan divino, no. Esa es una reflexión para que lo piensen, para que lo analicen, porque el acto de la voluntad, de la maldad del hombre, claro que Satanás, el poder del mal, manipuló a todo el mundo para hacer, pero es un acto de la voluntad del hombre. Es un acto de la voluntad, en este caso de Judas, de entregar a Jesús. Es un acto de la voluntad del sumo sacerdote de condenar a Jesús. Es un acto de la voluntad de Pilato de condenarlo a la cruz, de morir en la cruz a Jesús. Es un acto de la voluntad del hombre, de la maldad del hombre, de la maldad, del poder, del mal. Era necesario que Jesús llegara a este punto. Ahí están las dos dualidades de los dos lados, ¿sí? Dios ya tenía su plan y cómo íbamos a regresar, ¿sí? Pero sabemos, claro, Él es tiempo presente. En todo tiempo, aunque haga pasado siglos o millones de años, entonces Él sabe lo que venía, si no, esto va a pasar así, ¿sí? Entonces, por eso es de que Jesús dice, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único unigénito, o amó Dios al mundo hasta el extremo, es decir, lo amó hasta aquí, más aún contra la rebeldía de la libertad del hombre. Hombre me refiero, varón y mujer. Así que este es un paréntesis. ¿Sí? Se le quitará la vida en la cruz, pero ahora se ofrece él mismo. O sea, transforma su muerte violenta en un acto libre de entrega por nosotros. Es un acto libre de entrega. Es decir, no reniega, no está refunfuneando,
No hay ejército que lo defienda, no hay amigos que lo defiendan, contra lo niegan, ¿sí? Hay algunos que sí lo están defendiendo y esto lo vamos a ver en la reflexión del Viernes Santo. Eh, entonces, pero él es una entrega libre. ¿Por qué? Porque es Dios. Hay denominaciones religiosas ahorita que sí ven a Jesús como el Salvador, pero no, para ellos no es Dios. Aunque eso ya hace como 1500 años, más o menos, 1600 años que se superó esa teoría y todavía se sigue viviendo. Tenemos al grupo religioso llamado mormones, y popularmente, y los testigos de Jehová. Esa es su creencia. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, él lo sabe. Él da la vida sabiendo que precisamente la recuperará. En el acto de dar la vida está incluida la resurrección. Por eso puede decir, yo libremente le entrego, porque tengo la capacidad de darla, o sea, de entregarme, aunque ustedes me la quiten, y también de recuperarla. Tengo esa facultad. ¿Por qué? Porque soy Dios. Entonces, Jesús expresó su forma suprema de la ofrenda libre de sí mismo durante la cena con los 12 apóstoles. La noche en que fue entregado, que tenemos ahí en Corintios 11:23. ¿Sí? En la víspera, estando todavía libre, Jesús hizo esta última cena. Volvemos a decir, la cena del Beracá y la cena de la institución de la Eucaristía con los apóstoles. En memoria, entonces dice, hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Ya lo vemos ahí en Lucas 22:19. Esta es mi sangre que va a ser derramada por muchos para remisión, para perdón de los pecados. Mateo 26:28. Entonces, la Eucaristía es el memorial de su sacrificio. No es que es pues, como un recordatorio, como un cumpleaños que recordamos con el día que nació. No, es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en la institución, dentro de los sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo, dice Juan 17:19, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Aquí es cuando Jesús instituir la Eucaristía, es una copa más o menos de la copa de vino, les reparte el pan primero, obviamente les da el pan, les da su cuerpo, la Eucaristía, cada uno lo toma. Voy a poner el link también de Ana Catarina Emmerich, que habla específicamente de ese momento consagratorio, para que lo escuchen, en el cual en todos los 11 apóstoles había una luz resplandeciente muy fuerte que emanaba de ellos, de esa energía que aunque estaban de esa pureza en lo que estaban, pero había una luz oscura, una sombra oscura en Judas, o sea, la actitud en la que estaba. Al instituir la Eucaristía, algo le dice Jesús a Judas, que desconocemos precisamente qué fue exactamente, y él sale del tabernáculo y va a entregar a Jesús. O sea, lo que va a hacer, hazlo de una vez. Entonces, él sale, se quedan ya los 11 nada más. Ahora, quiero destacar esto. Lo del sagrario, como lo conocemos hoy, no es que la iglesia posterior lo obtuvo o se le ocurrió, no, es Jesús mismo les dijo cómo diseñaran el sagrario para que la institución de la Eucaristía
y del pan como su cuerpo y la sangre, como el vino como su sangre, no como, sino su sangre y su cuerpo se ha guardado para esos momentos difíciles, para estar ahí presente él en la Eucaristía. Y los que custodiaron es a José de Arimatea, que se encargaron de hacer un sagrario especial para poner ahí lo que no consumieron el resto de lo que el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ahí lo tuvieron José de Arimatea. Y ay, se me olvida el otro personaje. No recuerdo, pero bueno. Entonces, ahí Jesús pone todo lo que no, vamos a decir, el sobrante del vino, el sobrante del pan, lo pusieron en el sagrario, lo que hoy conocemos como el sagrario. Jesús lo puso mismo ahí. Y les dijo a los apóstoles que encendieran pusieron una vela permanente ahí cuando estuviera su presencia real en la Eucaristía. Por eso en las iglesias de cristianas de rito romano y occidental, ortodoxas, hay una lámpara cerca del sagrario. No es que ahí a alguien se le ocurrió porque en la antigüedad no había electricidad y para iluminar, no. Es porque Jesús también fue un mandato de Jesús, esa lucecita que está cerca del sagrario, en la cual indica la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿sí? O Jesús Eucaristía, como tenemos hoy en el sagrario. Al poner ahí Jesús, lo que tuvieron como sagrario en ese momento, regresa y ordena a los sacerdotes, a los nuevos sacerdotes. Por eso el Jueves Santo se dice la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Nace el sacerdocio o el nuevo sacerdocio. Sí, ya no era para el templo, sino de la nueva alianza. Entonces, ahí ordena sacerdotes a cada uno de los apóstoles, ¿sí? Con una distinción, ¿sí? Y una distinción a Pedro, porque Pedro viene siendo, ahora sí, el jefe de ellos, ¿no? O el manager de ellos. Por eso le dice, apacienta mis ovejas. Él le da una ordenación también especial, ¿sí? Entonces, a él le da una estola. Entonces, como lo vemos los sacerdotes hoy, y al resto, una estola cruzada como usan los diáconos, no que eran diáconos. O sea, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahí instituye el sacerdote. Fue un momento sublime, un momento grandísimo, un momento que Jesús se transformó, era una transfiguración propia celestial que estaba ahí Jesús cuando se hace la Eucaristía y cuando ordena a los nuevos sacerdotes que son los apóstoles. Después continúan los apóstoles con todo ese, vamos a decir, consagrados para que vayan y prediquen, y por eso les dice, vayan y prediquen, y el que los reciban, bienvenidos, y que no, pues sigan predicando por otro lado. Entonces, por eso Jesús, es el memorial, o sea, todo esto, el memoria, en lo que sucedió allá, lo hacemos presente aquí. Entonces, por eso, en Juan 17:19, por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Ahí es cuando Jesús consagra a los apóstoles, ¿sí? Entonces, 3 elementos en la Eucaristía: la acción de Jesús, se repite la acción de la vida de Jesús, sacrificio de Jesús en la Eucaristía, hoy todavía como Él la puso, como es la institución, no, ¿sí? Lo mismo es el elemento central todo esto. Después fue agregado lo que la palabra, lo que es la parte de la liturgia, de la palabra, escuchar la palabra de Dios. Ahora, dentro de la palabra, pues va a haber sus distinciones, ¿sí? Por ejemplo, el rito romano
es bueno, aquí voy a distinguir rito romano, ¿sí? De el nuevus ordus, es decir, de la forma regular de celebrar la misa, hace 2 lecturas. El rito tradicional en latín hace una lectura, o sea, una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. La forma ordinaria, 2 lecturas, Antiguo y Nuevo Testamento y el Evangelio. Los ortodoxos, los maronitas, entre otros, no celebran igual que el rito romano. Celebran solamente una lectura y el Evangelio, dentro de lo que es la liturgia de la palabra. Dentro de la liturgia de la Eucaristía, el momento consagratorio, es el mismo, tanto en Occidente como en Oriente. ¿Sí? Entonces, espero no haberlos confundido, sino ilustrarnos mutuamente, porque estamos aprendiendo en conjunto, donde Jesús instituciona la Eucaristía e instituciona el sacerdocio. Por eso decimos que la institución Jueves Santo, institución de la Eucaristía, el lavatorio y la institución del sacerdocio. Son 2 cenas, es decir, la cena tradicional del Baracá, de la celebración de la Pascua judía, y la cena que es la institución de la Eucaristía. No es un banquete, no es el banquete celestial, no es la fiesta celestial, es la institución, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Espero que haya dado luz, se haya entendido un poco más. Les voy a dejar los links donde pueden ilustrarse más, sobre todo de las revelaciones que hace Catalina de Emmerich. Muy, muy espectacular. O sea, no sé, no tengo palabras, más sé que espectacular, para que lo escuchen. Gracias. Nos vemos en la próxima para explicar lo que es el 5º día de la serie, o 5º video de la serie Remozar, que sería todo lo que acontece el Viernes Santo.